Hola chicos, ¿cómo están? Ya, vamos a continuar desarrollando la carpeta de recuperación del 2022, matemática cuarto de secundaria, y en esta ocasión nos estaría faltando desarrollar la experiencia de aprendizaje número 3. El título de esta experiencia de aprendizaje 3 es Proponemos acciones responsables para el uso adecuado de los servicios básicos en el hogar, ¿no? Y esta experiencia de aprendizaje 3 consta de 8 actividades, me parece. La primera y la segunda actividad pertenecen al área de matemática, ¿no? La actividad número 1 tiene como título Analizamos y diseñamos un mandala, una mandala con transformaciones geométricas. Y vamos a ver aquí todas las actividades. Ahí ya les dije 8 actividades, y para matemática trabajaríamos la actividad 1 y la actividad número 2, ¿no? Y la competencia sería resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Bien, entonces comenzamos a trabajar la actividad número 1, ¿ya? Una vez más leemos el título, analizamos y diseñamos una mandala con transformaciones geométricas, ¿ya? Entonces siempre comenzamos nosotros con la lectura de la situación significativa, ¿no? Elaboración de una mandala, esa sería la lectura, ¿no? A ver, vamos a leer. Mateo y su mamá aprovechan al máximo el tiempo que tienen en casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. Ellos no quieren ser contagiados de COVID-19, menos aún cuando las vacunas para dicho virus no están disponibles. Bueno, actualmente sí están disponibles, ¿no? La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por las medidas de seguridad y pertenecer al grupo de riesgo por su edad. Entonces, tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le quedan de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar. Mateo le quiere regalar a su mamá una mandala elaborada con material de reuso parecida al siguiente gráfico. Ahí en este gráfico acá tú ves, ¿no? Que está formado por varias figuras geométricas, como puedes observar, de diferentes tamaños, diferentes colores, ¿no? Esto vendría a ser un mandala, ¿ya? Entonces, ustedes ya habrán visto esto, ¿no? Este mandala, ¿no? Que hay en distintos diseños. Entonces, eso es lo que quiere regalar Mateo a su mamá para que ella en sus tejidos de las chompas utilice estos bonitos diseños, ¿ya? Entonces ya hemos leído la situación significativa, ¿ya? Pero antes vamos a comenzar con lo que es la definición, ¿no? Estamos empezando en este caso de atrás para adelante, desarrollando la pregunta número 3, ¿no? Acá me dice, ejecuta el plan o estrategia, analiza el diseño de mandala elegido por Mateo e identifica sus transformaciones geométricas. Antes vamos a recordar qué son transformaciones geométricas, por eso es necesario empezar con esto, ¿ya? Transformaciones geométricas es una operación geométrica que permite crear una nueva figura llamada homóloga a partir de una figura dada llamada original. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la rotación. La rotación es un movimiento que realiza una figura tomando un punto específico, ¿ya? Como por ejemplo acá tú puedes ver, ¿no? Esta es la figura inicial, este triángulo que parece transparente. Entonces tomamos un punto específico, lo rotamos y quedaría así, ¿no? Como tú puedes observar, no cambia de tamaño, cambia de posición, sí, ¿ya? La forma y el tamaño no cambian, ¿no? Otra transformación geométrica que tenemos es la reflexión. Si nosotros hablamos de reflexión, estaríamos hablando de simetría. Ya, ustedes tal vez habrán escuchado que es un eje de simetría, ¿no? Hay dos tipos de simetría, la simetría axial y la simetría central. Pero si nosotros hablamos de reflexión, de ese tipo de transformación geométrica, estaríamos básicamente hablando de lo que es la simetría axial, ¿ya? Entonces, por eso me dice aquí, también llamado simetría axial, que es cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, ¿no? Otra figura igual, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría, y ahí tú puedes observar, ¿no? Esta línea, acá puedes observar el cursor, esta línea ya vertical es el eje de simetría. Como tú puedes observar, aquí tienes dos figuras iguales y simétricas, estos dos triángulos, y los puntos, ¿no? Van a tener la misma distancia. Por ejemplo, este punto hacia el eje de simetría va a tener la misma distancia de este punto de la otra figura al mismo eje de simetría, ¿ya? Por eso me dice acá que coinciden, ¿no? Y como tú puedes observar, son dos figuras iguales, es como si fuera un espejo, ¿no? Cuando tú te miras a un espejo, la imagen que se refleja en el espejo es tu simétrico,
¿no? Entonces aquí es lo mismo. Ese vendría a ser este tipo de transformación geométrica que es la reflexión, ¿no? Y tenemos también la traslación, que es un movimiento en el que una figura cambia de lugar, pero conserva la medida de sus lados, sus ángulos, tamaño, forma y posición. Ahí tú puedes observar, ¿no? Aquí esa figura, ese triángulo transparente vendría a ser la figura inicial. Se traslada a otros puntos, ¿no? Se traslada, pero no va a variar en nada, no va a cambiar su forma, no va a cambiar su tamaño, ¿verdad? Ni sus ángulos. En el caso de que una figura cambie su tamaño, ya estaríamos hablando de homotesia, ¿no? Una figura inicial. Si cambia su tamaño, puede ser más grande o más pequeño, eso ya sería el tema de homotesia, ¿no? Es necesario saber entonces estas transformaciones geométricas para responder las preguntas de la situación significativa. Ahora vamos entonces, primero, ¿no? Número 1, responde las preguntas que te ayudarán a comprender el problema, y acá he puesto el dibujito, el mandala, ¿no? El diseño del mandala. A ver, ¿de qué trata la situación significativa? Hemos leído acerca de Mateo y su mamá, ¿verdad? Nos habla acerca de la elaboración de un mandala que va a ser Mateo con materiales de reuso para regalarle a su mamá, ¿no? Con el objetivo que elabore sus tejidos usando como modelo los diseños del mandala. Ya, ese sería el primer caso. ¿Qué es un mandala, no? Sería bueno también que investiguen porque tiene una gran definición, una gran historia, pero básicamente un mandala es un diagrama, como ustedes pueden ver, símbolo o patrón geométrico basado en diferentes figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los círculos, cuadrados, triángulos de diferentes tamaños y en diferentes posiciones, también de diferentes colores, ¿ya? Pueden seguir investigando más de lo que es un mandala, ¿no? Bueno, según la imagen de la lectura, ¿qué figuras geométricas intervienen en el diseño del mandala o de la mandala? Ahí tenemos, ¿no? Este mandala. ¿Qué figuras geométricas hay en este diseño? Podemos observar que hay cuadrados, hay círculos, hay triángulos de diferentes tamaños, ¿ya? Siguiente pregunta, ¿cómo están organizadas las figuras geométricas en la mandala? A ver, como puedes observar, vamos de adentro hacia afuera, ¿no? Primero tenemos los círculos, ¿no? El círculo naranja, cuadrados rojos, triángulos celestes, triángulos marrones, círculos rosados, cuadrados rojos, etcétera. Ahí tenemos, ¿no? Y tú puedes también, si ustedes diseñan su propio mandala, ustedes pueden ir variando eso también, ¿no? ¿Qué transformaciones geométricas conoces? Ya hemos hablado hace un momento. Hemos hablado de la rotación, de la traslación, de la reflexión. La reflexión es la simetría, ¿no? Ya sea simetría axial y la simetría central, ¿ya? Entonces ahí están las respuestas. Pasamos a número 2. Diseña un plan o estrategia de solución. Piensa en las siguientes preguntas. ¿Qué transformaciones geométricas se realizan en el diseño de este mandala? Aquí tenemos el mandala. ¿Qué podemos encontrar aquí? Por ejemplo, podemos encontrar la simetría. Recordemos que dos figuras son simétricas cuando ambas tienen una correspondencia exacta en forma, tamaño y posición. Si yo trazo un eje de simetría, ya ahí está el eje de simetría, yo puedo tomar, por ejemplo, un punto aquí, de este punto hasta la distancia, hasta el eje de simetría, va a ser igual, ¿no? De otro punto que puedo tomar, ¿no? Ahí está, hacia la distancia hacia el eje de simetría, no son iguales, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que aquí podemos encontrar simetría, ¿no? Podemos seguir trazando más ejes de simetría. También podemos encontrar traslación. Recordemos que la traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando su tamaño, su forma y su posición, ¿no? Por ejemplo, aquí este cuadrado se puede trasladar hacia otro lugar y así ir trasladándose. Lo mismo con los triángulos o con los círculos, ¿no? Entonces podemos encontrar la traslación. También encontramos la rotación. La rotación es el movimiento de una figura en base a un punto dado, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá este triángulo celeste, ¿no? Si nosotros lo movemos, queda en la misma posición de este triángulo de color marrón, ¿no? Entonces ahí también podemos decir que encontramos rotación. Y también encontramos homotesia. La homotesia es una transformación geométrica que sufre una figura, es decir, puede hacerse más grande o más chica, más grande o más pequeña, tomando como referencia un punto llamado el centro de homotesia, ¿no? Y como tú puedes ver, ¿no? Ahí tenemos triángulos grandes y triángulos ¿no? de la misma forma, pero más pequeñitos, ¿no? Cuadrados grandes, cuadrados pequeños, etc. Entonces ahí tenemos nuestras transformaciones geométricas en este mandala, ¿ya? Continuamos entonces.
Ahora me piden trazar dos ejes de simetría en el siguiente mandala. Ahí está el primer eje de simetría. Como te das cuenta, este eje de simetría, ¿no? Esta línea divide al mandala en dos figuras, en dos partes iguales, ¿no? Y simétricas. Es como si fuera que se mira un espejo, ¿no? Ese sería el eje de simetría. ¿Podemos trazar otro eje de simetría? Ahí tenemos otro eje de simetría, ¿no? Nos piden dos, incluso podemos trazar hasta más ejes de simetría, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos trazado 4 ejes de simetría. Recordemos entonces que el eje de simetría es una recta que divide una figura en dos partes iguales. Ambas partes quedan como imágenes simétricas, es como si fuera que se miran en un espejo, ¿no? Algo así, ¿ya? Y observa y responde qué transformación geométrica se realiza en la figura A para obtener la figura B. Ahí tenemos, ¿no? De la figura A para obtener la figura B, nosotros podemos observar que se ha trasladado, ¿no? Ahí ha cambiado de lugar, ¿no? Ahí está, más o menos podemos ver en un ángulo de 30 grados, ¿no? Hay una traslación entonces más o menos en un ángulo de 30 grados, ¿no? Eso sería todo respecto a la actividad número 1. En el caso de la actividad número 2 ya es un trabajo para ustedes. Acá nos dice construimos una mandala identificando sus transformaciones de rotación, traslación y reflexión, ¿no? Aquí lo que tienen que hacer ustedes es elaborar con un material de reciclaje. Pueden también apoyarse con diseños que pueden encontrar en internet, ¿no? Y desarrollar ustedes mismos, crear un mandala evidenciando las transformaciones geométricas que pueden encontrar en el desarrollo, ¿no? Es importante también difundir el diseño porque ya es creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? Cada quien ya trabaja el mandala. Por ejemplo, también nos daban esta figura, ¿no? Observa el siguiente mandala en construcción y completa el diseño con tu creatividad. Ya cada uno de ustedes ya despliega toda su creatividad y puede completar el diseño, ¿no? Y tener un nuevo mandala, ¿no? Diferente, ¿no? Con las figuras geométricas y siempre tomando en cuenta las transformaciones geométricas que se va a dar en la elaboración de este mandala, ¿ya? Entonces, eso sería todo concerniente a la experiencia de aprendizaje número 3.